Un gusto poder compartir este primer video de la matriz sobre la normativa de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritario. Los derechos de los jóvenes, según el artículo 39 de la Constitución, habla claramente sobre que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Es decir, el Estado ecuatoriano reconoce a los jóvenes y a las jóvenes como autores estratégicos del desarrollo del país, garantizando la educación, la salud, la vivienda, la recreación, el deporte, el tiempo libre, la libertad de expresión y asociación y la incorporación al trabajo. Enfatizando en esto en el artículo 39 de la Constitución, nos expresa claramente que el Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Dicho esto, iniciamos con el primer derecho de los jóvenes sobre la educación. En la Constitución, en el nivel jerárquico más alto, en el artículo 29 el Estado garantiza la libertad de enseñanza y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. En los tratados y convenios internacionales, no pudiendo contraponerse a lo que dice la Constitución, en Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en su artículo 22, los estados reconocen su obligación de garantizar una educación integral, continua y pertinente como de calidad. Esto obviamente no solo hablando como Estado ecuatoriano. Los Estados parte entonces reconocen que este derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo y la participación activa en la vida del mismo. A más de esto, obviamente, los Estados reconocen una educación y un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Incluyen elementos provenientes de sistemas de aprendizaje escolarizado, no escolarizado e informales que contribuyen al desarrollo continuo e integral de los jóvenes. También reconocen que el derecho a la educación es opuesto a cualquier forma de discriminación y se comprometen a garantizar, obviamente, una educación básica, obligatoria y gratuita para todos los jóvenes y específicamente a facilitar y asegurar el acceso y permanencia en la educación secundaria. También estos estados parte se comprometen a promover la adopción de medidas que faciliten la movilidad académica y estudiantil entre los jóvenes, acordando para ello el establecimiento de procedimientos de validación que permitan en su caso la equivalencia de los niveles, grados académicos y títulos profesionales de sus respectivos sistemas educativos nacionales. Además de esto, existen leyes secundarias como la Ley de Juventud. En su artículo 14 nos dicen que las políticas de promoción de los derechos a la educación se podrán fomentar, ¿no?, una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y el respeto de los derechos humanos. También fomentar la comprensión mutua, los ideales de paz, democracia, solidaridad, respeto y tolerancia entre las y los jóvenes. Mejorar la educación básica, capacitación técnica, formación artesanal y profesional de las y los jóvenes. Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas y prácticas de violencia en la educación. Promocionar y capacitar jóvenes libres, como además garantizar el libre funcionamiento de los gobiernos estudiantiles. Promocionar becas a todo nivel educativo, priorizando el acceso de las personas de escasos recursos y los grupos vulnerables. Esto obviamente el Estado por medio de una educación estatal. Promover la investigación, formación y la creación científica. Obviamente la salud es otro de los derechos de estos grupos vulnerables como es lo de los jóvenes. En la Constitución, en el artículo 32, la salud es un derecho que garantiza el Estado. Además de esto, vincula a otros ejercicios y a otros derechos.
entre ellos el derecho del agua, de la alimentación, de la educación, de la cultura física, del trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Es decir, el gobierno tiene la obligación de cuidar la salud del pueblo ecuatoriano, en este caso de la población juvenil, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas, basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptadas, puesto al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena manifestación y a un costo que obviamente la comunidad y el país puedan soportar. Además de esto, en la Ley de la Juventud, según su artículo 16, las políticas de protección de la salud nos dicen que la promoción de los servicios de salud, la prevención de enfermedades en general, en particular de aquellas de transmisión sexual, promover prácticas tradicionales de salud, la promoción de prácticas adecuadas de saneamiento, higiene y educación sanitaria, la prevención, sanción y erradicación de cualquier forma de maltrato y abuso, la promoción de atención de salud integral y también posibilitar el acceso a servicios. En lo que concierne a la vivienda, en la Constitución, hablando siempre del nivel jerárquico más alto, en la cúspide del artículo 30 nos dice que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. También en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes consta acerca de lo que es la vivienda. Según el artículo 30, los jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna y de calidad que les permite desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de comunidad. Obviamente, los estados parte de esta convención adoptarán medidas de todo tipo para que sea efectiva la movilización de recursos públicos y privados destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. Estas medidas se concretarán en políticas de promoción y construcción de viviendas por las administraciones públicas y de estímulo y ayuda a las de promoción privada. En todos los casos, la oferta de las viviendas se hará en términos asequibles a los medios personales y o familias de los jóvenes, dando prioridad a los de menos ingresos económicos. En la recreación, el deporte y el tiempo libre, también la Constitución habla acerca de esto. Según su artículo 24, las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y también al tiempo libre. También en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en su artículo 32, señala que los jóvenes tienen derecho a la recreación y al tiempo libre, a viajar y a conocer otras comunidades en los ámbitos nacional, regional e internacional, como mecanismo para promover el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin de alcanzar el conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural y a la solidaridad. Obviamente, para esto los estados implementarán programas para el libre tránsito de jóvenes entre los países. Además de esto, en el artículo 33 se expresa que los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los deportes. El fomento del deporte estará presidido por valores de respeto, superación personal y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos, los estados parte se comprometen a fomentar dichos valores, así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte. Los estados parte, obviamente, de esta convención se comprometen a fomentar en igualdad de oportunidades actividades que contribuyan al desarrollo de los jóvenes en los planos físico, intelectual y social, garantizando, obviamente, los recursos humanos y la infraestructura necesaria para el ejercicio de estos derechos.
Por otra parte, en la Ley de la Juventud, en su artículo 19, Políticas de promoción de la recreación y del tiempo libre, nos dice que estas políticas pueden promover opciones creativas de uso del tiempo libre en favor de las y los jóvenes, también fomentar e incorporar las iniciativas juveniles relacionadas con la recreación y el uso del tiempo libre, también establecer programas recreativos vinculados a los procesos educativos formales y no formales, promover el voluntariado juvenil, y también incorporar en la planificación urbana y en el desarrollo rural las necesidades de recreación de las y los jóvenes. En el trabajo, obviamente, la Constitución, según el artículo 33, nos dice que es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. También en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes encontramos en el artículo 26 el derecho al trabajo. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del mismo. En la ley de la juventud, como hemos dicho anteriormente, una ley secundaria, también tutela este derecho a los jóvenes. En su artículo 15, las políticas de promoción del empleo juvenil se dirigen al logro de los siguientes objetivos: crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales; fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas vinculadas a la formación profesional; conceder créditos para que las y los jóvenes puedan realizar sus proyectos productivos individuales o colectivos; asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación; asegurar también la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a los jóvenes gestantes y a las madres lactantes; respetar por último y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad social e industrial. Obviamente, eh, el trabajo por ninguna manera será una limitación para el estudio de los jóvenes para desarrollar sus máximas potencialidades en este nuevo emprendimiento, ¿no? Como es el trabajo. Pero además de esto, obviamente, podemos hablar acerca de reformas al Código de Trabajo, esto como leyes secundarias. Según su artículo 31, numeral 1, el trabajo juvenil es el contrato de un trabajo juvenil, no es más que un convenio por el cual se vincula laboralmente a una persona joven, comprendida entre los 18 y 26 años de edad, con la finalidad de impulsar el empleo juvenil en la relación de dependencia. Obviamente, esto en condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el acceso al primer empleo y a la promoción de sus habilidades y conocimientos. En cambio, observando políticas públicas, según la Dirección Nacional de la Juventud y la Adolescencia, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, su objetivo es generar condiciones adecuadas para la inclusión social y productiva de las y los jóvenes, de forma que potencie su autonomía y se pueda maximizar la utilidad del bono demográfico. ¿Qué, ¿Qué se dice por bono demográfico? Pues la población joven, según las proyecciones de población del INEC, se incrementará en los próximos años, dando lugar a lo que se conoce como el bono demográfico, es decir, situación en la que hay más cantidad de personas en edad activa que en situación de dependencia, básicamente menores de edad y personas adultas mayores. Este bono demográfico se mantendrá hasta el 2050 y representa una ventana de oportunidad para que el conjunto del país maximice la aportación social y económica de las personas jóvenes. Esto sería todo referente a esta actividad sobre los derechos de los jóvenes.
Un cordial saludo y hasta la próxima.